Ah, este ya les dije. ¿Cuál es? Rolando. Y una fractura del boxeador. Y una fractura del boxeador. Del mal boxeador sería, ¿no? El mal boxeador, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, nos vamos a boxear y vamos a dar como podemos al contrincante y vamos a fracturar el quinto metacarpiano. Porque no sabemos cómo sea. Damos de costado y justo en el quinto dedo le damos en la zona más dura, a él no le duele y nosotros nos fracturamos. Esa era la lusofractura de boxeador, quinto metacarpiano. Y se fractura nuestro metacarpiano y terminamos peor en el hospital. Esa es nuestra fractura. Y ahí el stent en el handbook, eso lo vamos a dejar, vamos a dejarlo para después. Hay otra más acá. Acá tenemos justo más adelante. Acá tenemos, por ejemplo, la lusofractura de Bennett. Vamos a ver acá, aquí está. ¿Ven? Un trazo simple, ¿está bien? ¿Sí? Y puede haber una pequeña subluxación, ¿no? O un pequeño daño de la articulación trapecio metacarpiano. Pero más, esto es más marcado, ¿dónde? En el Rolando. Acá está, Bennett. Y acá viene esta de acá, la otra lesión. Hay una lesión grave del ligamento colateral cubital de la articulación metacarpofalángica del pulgar con interposición de la aponeurosis del aductor de ese mismo dedo. Lo voy a traducir para que se entienda. Este es nuestro dedo pulgar. ¿Está bien? En esta articulación metacarpofalángica de nuestro pulgar tenemos acá una serie de tendoncitos, tendones. Entonces, tenemos un aductor, el que hace esto, que está por acá, el aductor. La aponeurosis de este aductor espera, vamos a ver por acá. Esta es la zona cubital y esta es la zona radial. ¿Está bien? Cubital, radial. Entonces, este primer dedo tiene su zona cubital y tiene su zona radial también, ¿sí o no? ¿Está bien o no? ¿Sí? Todos los dedos tienen su zona cubital y su zona radial. ¿Está bien? Este dedo también, a pesar de ser el dedo en la zona radial, tiene su zona cubital porque es la zona de allá, ¿no? La zona de allá es cubital y esta zona es radial. Entonces, para que no se confunda, hay un ligamento colateral cubital, o sea, para el lado de allá, ¿no? En esta articulación, aquí está este ligamento, en esta articulación metacarpofalángica, aquí está este ligamento colateral, y aquí también está la aponeurosis del aductor de este dedo. Cuando se mete ese ligamento colateral con la aponeurosis, cuando se enriedan, se amarran, etcétera, a eso se llama la lesión de Stener. ¿Y qué va a tener el paciente? No va a poder abrir su dedito, le va a doler, va a quedarse así, ¿no? No va a poder. Ese es traducido, es esta lesión de Stener. ¿Sí? Por eso no lo mencioné hace un rato porque nos íbamos a rayar ni vamos a llegar a nada. Aquí está, miren cómo se amarra, ¿ya? Se amarra y esa es la... ¿Está bien? Este es el extensor, acá está el tendoncito y aquí está el colateral y ahí se amarra. O sea, se amarra y esa es la lesión. Listo. Ahora tenemos otro huesito importante también, el escafoides, ¿no? El escafoides es un hueso a manera de silla de montar que se encuentra en la zona radial del carpo, articulando el radio con todo el carpo, ¿no? El escafoides es la extensión prácticamente del hueso radio que tiene casi la misma forma, pero en silla de montar. Es una articulación en silla de montar, el caja recíproco, y va a generarme pues una articulación muy importante. Este huesito se puede fracturar también cuando caigo en extensión.
pero con golpe, con trauma directo sobre esa zona radial. Se rompe ese hueso y puede generar también el escafoides típico, conocido por todos, una pseudoartrosis también por necrosis avascular también. ¿Está bien? Pseudoartrosis y necrosis avascular. Ahora, cuando tengo una pseudoartrosis simple del escafoides, lo que se hace siempre en una pseudoartrosis primero, para definir, una pseudoartrosis es una pseudoarticulación generada en una zona de fractura por deslizamiento anormal o por aporte anormal de una consolidación, no sé, una mala consolidación que va a generar que los cabos de esta fractura no lleguen a unirse o pegarse y no va, con el tiempo no va a generar dolor. Esa es la característica de la pseudoartrosis. Una pseudoartrosis teóricamente nunca duele, aunque hay pacientes atípicos en realidad. Pero lo típico, lo clásico, lo que tienen que responder, pseudoartrosis no duele. Entonces, una pseudoartrosis simple, lo que se hace en general para toda pseudoartrosis, se limpia los bordes y se pone injerto. Ese es para toda la pseudoartrosis. Y en este caso, hay una técnica que se llama Matty-Rus, que es específica para escafoides, ¿no? Que doblan el escafoide hacia afuera, limpian y colocan el injerto y lo vuelven a meter como si fuera una empanada, algo así. Esa es la técnica de Matty-Rus. Así es. Entonces, esa es la respuesta. Y aquí está la vascularización. También puede generar necrosis avascular. Acá tenemos pues las arterias, en este caso todas se fracturan en esta zona, en la zona del cuello, y va a generar una pseudoartrosis y también puede generar necrosis avascular. ¿Está bien? El polo superior es el más importante, acuérdense, porque es la zona más distal. Todo lo que es más distal puede sufrir necrosis avascular en este caso. Acá, en este caso, acá una fracturita puede aguantar toda esa zona, pero acá esto ya se fractura, se muere. ¿Y qué va a producir si hay una necrosis avascular? ¿Qué cosa va a generar? ¿Qué va a decir el paciente? Que le duele. La necrosis avascular. ¿Por qué? Porque va a dar inestabilidad a toda la zona del carpo. Va a doler. Y si el dolor es muy, muy intenso, ¿qué hacemos? Le ponemos otro escafoides. No hay eso. Lo que se hace en esos casos, cuando hay mucho, mucho dolor, se hace lo que llamamos una artrodesis. O sea, se inhabilita toda la articulación radiocarpiana y se coloca una placa y se deja sin movimiento esa articulación, para que solamente haga la aprensión nada más. Y se evita el dolor. El dolor es muy molestoso. Eso es lo que usualmente nos van a consultar siempre. Bueno, acá tratamiento de la pseudoartrosis, bueno, como una plaquita. Hay muchas cosas que se pueden hacer ahí. Ya, fracturas y luxaciones de pelvis. Ya, cuando hablamos de fracturas y luxaciones de pelvis, estamos hablando de un segmento, eh, digamos, es una zona muy, muy crítica. Las fracturas de pelvis sí son emergencia. Las luxaciones en general son emergencias. Entonces, cuando tenemos una pelvis que se complica con una fractura de una luxación, sí tenemos emergencias, ¿no? Son una de las pocas emergencias en traumatología. Ya. Vamos con la parte general. Acá tenemos, por ejemplo, la pelvis. La pelvis tiene pues algunas zonas que debemos reconocer. Aquí tenemos, por ejemplo, la zona isquiopúbica. Acá tenemos la sínfisis pubiana. Acá tenemos la otra zona
isquiopúbica. Acá tenemos todo lo que es el alerón ilíaco, acá también, con el alerón ilíaco, la zona sacra, y termina acá en el coxis, ¿no? La zona sacrocoxigia. Las articulaciones sacroiliaca, y las articulaciones acá isquiopúbica acá abajo, iliopúbica acá arriba. Acá también tenemos, por ejemplo, la región del acetábulo, donde se va a insertar, donde se va a amarrar acá la cabeza del fémur, ¿no? La cabeza del fémur. Y cuando hablamos de esta zona, estamos hablando de la zona de la cadera, ¿no? La articulación coxofemoral, la articulación de la cadera, que cuando hay una luxación va a tener algunas características que ahorita lo vamos a mencionar. Y cuando hay fracturas, se pueden fracturar, puede tener una luxofractura acá, una luxación de la sínfisis pubiana con fractura en la región posterior del ilíaco. Puede ser unilateral, bilateral. Podemos tener fractura de la rama iliopúbica, fractura de la rama isquiopúbica, puede ser unilateral, puede ser bilateral, y podemos tener también fracturas en todo lo que es el alerón ilíaco, o también fracturas en el sacro. Una serie de fracturas, una serie de luxaciones. Hemos hablado del periósteo, que tiene una vascularización muy importante. La pelvis no es excepción, también tiene un periósteo donde tiene una vascularización muy importante, pero aparte de eso, los vasos sanguíneos tienen una característica única, prácticamente única en lo que es la pelvis, que están pegados circuitos arteriales enormes pegados al periósteo. Tanto así que acá tenemos redes vasculares en estas zonas, especialmente en las zonas sacroiliacas, y también en estas zonas, en la zona obturatriz, ¿no? Y en las zonas del acetábulo. Entonces, si tenemos fracturas, así sean pequeñas, no desplazadas, en estas zonas, vamos a tener sangrado importante. Por lo tanto, la fractura de pelvis vamos a tener que monitorizar hemoglobina todo el tiempo, hasta por lo menos una semana, ¿no? Que más o menos nosotros ya estamos digamos tranquilos, que vamos a tener la casi convicción de que no va a sangrar más, ¿no? Si es que el paciente no se moviliza mucho. Teniendo el recuerdo anatómico de todo lo que es la zona ósea, vamos a tener acá unas denominaciones de las fracturas. Tenemos fracturas y fracturas. Algunas leves, otras severas, algunas más frecuentes, otras, gracias a Dios, menos frecuentes. Cuando un paciente se fractura la pelvis, yo tengo que estar pensando que ese paciente ha recibido un trauma de alta energía, siempre. La pelvis no se fractura con un trauma de poca energía. Siempre se fractura por traumas de alta energía. Otro punto que hay que recordar es que la pelvis en las zonas anteriores, ¿no? En las ramas iliopúbica e isquiopúbica, son más débiles que en la zona posterior. Por ejemplo, si un paciente sufre un accidente de tránsito, lo primero que yo tengo que buscar es la lesión del anillo en la región anterior. Por lo tanto, ahí se van a ubicar las fracturas más frecuentes. Entonces, las fracturas de Malgame, ahorita vamos a ver más adelante un cuadro, tenemos un cuadro de las fracturas de Malgame,
Tenemos abulsiones apofisiarias, o sea, pequeños desprendimientos de las apófisis, ¿no? En este caso tenemos apófisis en las regiones inferiores que pueden ser desprendidas por músculos que simplemente pues van a dar poca sintomatología o mucha sintomatología dependiendo del segmento y del músculo comprometido. Fractura de las ramas pubianas, tanto ilio-púbica como isquiopúbica, que son las más frecuentes. Las fracturas del sacro, que generalmente van a ser fracturas asociadas a fracturas tanto de las ramas anteriores como de las fracturas del alerón ilíaco. Y las fracturas de coxis, ¿no? Fracturas pues por caída, digamos un trauma directo, una caída en un paciente que cae de manera sentada, ¿no? Se fractura el coxis, ¿no? Y a veces queda como un ganchito que tiene, digamos, dolor en la zona coxígea. Entonces acá en este caso tenemos las fracturas más frecuentes, nuestras fracturas de las ramas pubianas. Debemos reconocer las fracturas estables y las fracturas inestables. Tenemos en este caso las fracturas estables, que son parcelares, o sea, se rompe solamente un segmento. Acá hay varios segmentos, ¿no? Pero vamos a verlo que están divididos, digamos, por segmentos. A ver, este segmento, el techo del alerón ilíaco, solo, uno. Otro, la región de la espina ilíaca antero superior. Acá tenemos una avulsión de la región del isquion. Parcelar también, un desprendimiento también del alerón en la región superior, ¿no? Las fracturas de tipo, esas son las fracturas de tipo A parcelares. Las fracturas de tipo B, fracturas que son inestables rotacionalmente. ¿Cómo es esto? La pelvis es como un anillo, ¿no? Como un anillo de un dedo, ¿no? Entonces podemos ver que tiene como una angulación rotacional, y aparte de eso, cuando sufre una fractura ya más completa como la del tipo C, aparte de la inestabilidad rotacional, o sea en el eje del anillo, va a tener una inestabilidad en el eje superinferior, que es la inestabilidad vertical. Entonces, la de tipo B tienen solo inestabilidad rotacional. La de tipo C tienen inestabilidad rotacional e inestabilidad vertical. Entonces, las fracturas de tratamiento quirúrgico siempre van a ser las fracturas de tipo B y las fracturas de tipo C, más la de tipo C. En algunas oportunidades tipo B se puede tratar de manera incruenta, pero dependiendo también del tipo del paciente, el tipo de la fractura. Entonces no se olviden que las fracturas, la zona más débil de la pelvis es la zona anterior, por lo tanto es la zona que más se fractura, las ramas, ¿no? Las ramas iliopúbica e isquiopúbica. Cuando tenemos fracturas de la pelvis, como tiene una superposición de segmentos óseos muy importantes, si nosotros identificamos una pequeña fractura en cualquier región de la pelvis, tenemos que pedir exámenes complementarios que nos van a ayudar a mejorar el diagnóstico. Actualmente la radiografía sola ha quedado ya corta para los tipos de, digamos, de fracturas que tenemos en la pelvis. Actualmente se usa mucho para la región ósea las tomografías en 3D, ¿no? De reconstrucción de 3D. Entonces nos da, aparte de los segmentos lesionados, las fracturas asociadas que puede haber en la pelvis, nos da la evaluación como un dibujo que va movilizándose en posición de 3D con diferentes planos. Puede ser los planos no hay un plano específico, se pueden hacer tomografías multiplanares
para ver los segmentos óseos comprometidos. La resonancia magnética me va a dar principalmente las lesiones de tejidos condrales, ¿no? Por ejemplo, en acetábulo, si quiero valorar la región del acetábulo, cuando hay una fractura de acetábulo, quiero ver qué elementos condrales de la parte de la articulación coxofemoral, toda la región del cartílago comprometido, puedo pedir una resonancia magnética, así como lesiones de ligamentos o lesiones, en este caso, de vasos, que bueno, más le va a servir al cirujano vascular, ¿no? La gammagrafía actualmente también se puede usar, pero ya está quedando en desuso porque la resonancia magnética resulta ser más cómoda y menos invasiva en este caso. Las radiografías oblicuas al área obturatriz ayudan, pero mejor que las radiografías simples es la tomografía. Entonces, cuando tenemos una fractura de pelvis inestable, lo más importante es valorar el número de segmentos óseos y las características de la fractura, generalmente en unas tomografías donde va a dar imágenes multiplanares con reconstrucción de 3D, y ese es el examen actualmente más importante cuando tenemos o sospechamos de una fractura de pelvis, la tomografía, en sus diferentes variedades. En cambio, cuando tenemos fracturas estables del anillo pélvico, no es necesario, pues, digamos, una tomografía para ver. Si veo solamente un tracito de fractura y no hay nada más, se evalúa al paciente, solo tiene dolor en esa zona, no tiene problemas de inestabilidad hemodinámica, lo puedo tratar simplemente con un tratamiento ortopédico. En este caso se pueden utilizar múltiples formas de tratamiento ortopédico, pero cuando es una fractura totalmente estable, lo único que hago es mandarlo a su casa a descansar, y cuando tiene dolor, medicamentos para el dolor, ¿no? Entonces lo mando con reposo en cama y analgesia. Y ese es, digamos, sencillo, tratar una fractura estable de la pelvis, ¿no? Ahora, acá tenemos, por ejemplo, la hamaca. Esto que dice acá, reposo en cama, perdón, inmovilización en hamaca. Esta es una hamaca ortopédica con pesos. Cuando hay fracturas de tipo B, o sea, con inestabilidad rotacional, cuando se ha abierto, por ejemplo, la sínfisis del pubis y se ha abierto en libro abierto, ¿no? Eso es lo que se llama, ¿no? El libro abierto, una estabilidad rotacional de la pelvis, se puede tratar con una hamaca, ¿no? Se puede tratar con una hamaca si en caso la inestabilidad de la sínfisis de pubis es mínima, pero si es que ya hay inestabilidad, digamos, al movimiento, hay crujido, hay mucho dolor y no queda estable con una hamaca, el tratamiento actual ya no es ortopédico, sino quirúrgico con fijación externa, ¿no? Que es lo que nos dice acá, el fijador externo. Se colocan varillas, ¿no? Los clavos se colocan en la región de la pelvis, en la región anterior, y una varilla que queda adelante a manera de una correa, y con eso se soluciona el problema. Las placas atornilladas se puede colocar en cualquier parte de la pelvis, ¿no? Pero siempre de manera aguda. Una fractura de pelvis se debe tratar idealmente dentro de la primera semana, porque entrar después de la segunda semana o tercera semana ya no tiene beneficio, porque se va a tener que romper otra vez toda la fractura. El paciente, aparte que de repente ha sido ya politransfundido, se va a volver a hacer politransfusión porque vamos a generar un gran sangrado, y aparte de eso los abordajes para la pelvis son sumamente amplios, donde se va a tener que disecar una gran cantidad de músculos, tendones, nervios, vasos sanguíneos. Por lo tanto, siempre se va a tener que evaluar el riesgo-beneficio de una reducción cruenta en una fractura de pelvis después de la semana, ¿no? Lo ideal es siempre dentro de la primera semana. También tenemos otras opciones,
En este caso tenemos la hamaca con tracción. Esto en caso, cuando hay, por ejemplo, cizallamiento. ¿Qué es cizallamiento? Es superposición del anillo pélvico. Entonces, por ejemplo, acá teníamos esta fractura de acá. Digamos, este fragmento de acá del alerón ilíaco se ha ido hacia arriba, se ha subido hasta acá. Entonces, yo aprovechando esta articulación coxofemoral, jalo la articulación a través de una tracción esquelética, como es este caso con un clavo a nivel de la de la tibia, ¿no? En este caso es en tuberosidad anterior de la tibia, justo por debajo. Se coloca un clavo, se coloca el eje de tracción con las poleas y se pone el peso con una férula y una tracción para cerrar. Es tratamiento totalmente ortopédico. Se jala y se puede ver que se reduce la fractura. Pasan las 2 semanas, 3 semanas y eso ya está prácticamente consolidado. El tratamiento más comúnmente empleado en la actualidad para tratar las fracturas complejas inestables del anillo pélvico, cuando tengo fracturas inestables, como yo les mencionaba, para poner una placa interna, ¿no? Hay que disecar prácticamente toda la pelvis. Entonces, lo más común que se hace es colocar fijadores externos, porque no vamos a cruentizar mucho la zona pélvica. Entonces, lo actual es el fijador externo, ¿no? Por ejemplo, cuando hay fracturas en libro abierto, ¿no? Se coloca el fijador, se cierra y se acabó. Mucho, mucho mejor. Acá tenemos, por ejemplo, bueno, hay una innumerable cantidad de fijadores externos. Dentro de los fijadores externos, acá tenemos, por ejemplo, este es un tipo de fijadores externos que acá, por ejemplo, no se usa mucho. Acá lo que más se usa son las barras con dados, ¿no? Con dados acá. Parecido, ¿no? Parecido a esto, pero con dados. Esto, por ejemplo, es un fijador, y este fijador tiene una característica interesante. Por ejemplo, en esta fractura de libro abierto, este fijador va cerrando paulatinamente con este eje, se va cerrando la fractura, ¿no? Es de entresala, se va cerrando y una vez que se ve en la radiografía intraoperatoria que todo está bien cerradito, ahí nomás lo dejan. Digamos, es muy cómodo, ¿no? Para trabajar. La otra forma es, se colocan acá los fijadores, se cierra, se ve clínicamente cómo está la reducción y luego se ve en la radiografía. Y si hay que corregir, se corrige dentro de esas operaciones. Este es otro tipo de fijador. Este es un fijador también modulable, con un eje que se va modulando. Acá está la radiografía y cómo está la fractura totalmente cerrada. Acá tenemos las fracturas de acetábulo. Las fracturas de acetábulo se pueden asociar también a fracturas de cadera, se pueden asociar a luxaciones de la cabeza femoral y también aisladamente aisladamente o junto con una fractura de pelvis, digamos de las ramas, digamos del alerón ilíaco. Entonces, cuando hay una fractura en este acetábulo desplazada, yo no voy a tener cómo jalar ese fragmento del acetábulo, porque los fragmentos del acetábulo, cuando no vienen con toda la articulación coxofemoral, esos fragmentos no se van a reducir con una tracción o con un fijador externo, no se puede. Voy a tener que entrar al acetábulo y colocar algo que me ayude a bajar o a fijar ese acetábulo. Por lo tanto, en este caso, se van a colocar placas y tornillos, ¿no? Es fractura de acetábulo, se van a tratar con placas y tornillos. Ahí sí, de todas maneras hay que entrar. Los fijadores externos, la tracción, los cerclajes, la prótesis acetabulares se emplean para otro tipo digamos, de patologías en este caso. Acá tenemos, por ejemplo,
Esta es una fractura de la zona posterior. Una fractura de la zona posterior. Cuando se abre la articulación sacroiliaca, se pueden colocar también fijadores en la zona posterior. Acá tenemos, por ejemplo, el tratamiento de una fractura, de una luxofractura en este caso, ¿no? De la sínfisis del pubis, con una placa de reconstrucción y tornillos, y un cerclaje inclusive acá. Obviamente han tenido que disecar toda la zona anterior. Y en la zona posterior, como yo les mencionaba, cuando hay una fractura acá, se abre y fractura en la zona posterior también. Entonces, en la zona posterior también ha habido una fractura sacroiliaca, y han colocado tornillos. Pero miren esto, hay una fractura también en el alerón ilíaco. Y no han hecho nada. ¿Por qué? Porque si yo ya reduje esto y reduje esto, esta termina siendo como una fractura estable. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, vamos a tener más clases, así que si hay alguna pregunta, lo apuntan y lo traen. Luxación traumática de cadera. Cuando hay una luxación traumática de cadera, tengo que estar pensando también que ha habido un accidente de alta energía. Entonces, la luxación traumática de cadera no se va a generar por una simple caída. Lo más frecuente son los accidentes de tránsito en aquel paciente que está en el asiento anterior, usualmente de copiloto, con las piernas pegadas al tablero. Entonces, en accidente de tránsito donde hay choques frontales, toda la región de la rodilla choca con el tablero y la región de la articulación de la cadera se va a ir hacia atrás. ¿Cuáles son los riesgos de estas luxaciones de cadera de alta energía? Ustedes saben, como hablábamos desde el inicio por ejemplo con el hombro, si tenemos que la cabeza femoral está dentro de un acetábulo, si hay un trauma en esta región coxofemoral y sale de su sitio, ¿qué va a romper? El acetábulo. Puede romper solo el cartílago o también puede romper cartílago y hueso del acetábulo. Por lo tanto, termina siendo como una luxación sola, ya no, una luxofractura coxofemoral. Y para diagramar, digamos, nuestras luxaciones, vamos a tener que tenemos 4 partes en que podemos clasificar nuestras luxaciones en este caso de cadera. Aquí está. Este es un alerón ilíaco y la zona ilopúbica y isquiopúbica con el acetábulo en una vista lateral. ¿Está bien? Aquí tenemos la vista lateral, tenemos la zona obturatriz, donde está el agujero obturatriz, la zona pubiana de adelante, arriba, la zona ilíaca, el alerón ilíaco, y la zona isquiática, la zona inferior y posterior. De acuerdo a esto, vamos a tener la clasificación de la luxación de cadera. Lo más frecuente, ¿hacia dónde se va? ¿Anterior o posterior? Posterior, ¿no? Estamos hablando que lo más frecuente es accidente de tránsito, también caídas de altura, y la mayoría se van hacia atrás. Entonces, la posición ilíaca y la posición isquiática son las más frecuentes. La pubiana y la obturatriz son las menos frecuentes. Segundo, la posición del miembro inferior de acuerdo al tipo de luxación. Por ejemplo, si yo tengo una luxación isquiática
isquiática, ¿qué va a pasar con la cadera? Miren, eh, digamos, esta es la cadera, esta es la pelvis y esta es la cadera, ¿no? El miembro inferior. Si se va a ir, si se va hacia atrás, miren, sale de su sitio y se va hacia atrás. Está haciendo una palanca hacia anterior. Entonces, ¿hacia dónde se va a ir el miembro inferior? Si se va hacia atrás. Se va a ir hacia el medio. O sea, se va a ir ¿en qué cosa se va a ir? En aducción, en rotación interna y en flexión, que es lo más frecuente, ¿no? Nuestra isquiática, nuestra posición isquiática. Si sale hacia atrás, se va a meter todo el miembro inferior hacia la región medial. Rotación interna, aducción y flexión. Pero ¿qué pasa si esta es la pelvis y aquí está la articulación y sale hacia adelante? ¿Tiene algo que lo soporte? No. Entonces no va a ser palanca. Entonces, si se mete la cabecita, todo el miembro inferior va a salir, va a irse hacia afuera. Entonces vamos a tener abducción con rotación externa y también puede haber flexión o extensión. En el caso, dependiendo del si es pubiana o es obturatriz. En el caso de obturatriz, si es abajo, va a estar flexionado, si es arriba, va a estar extendido. Igual arriba, atrás, va a estar extendido y abajo flexionado.